Hola chicos, ¿cómo están? Bendecido jueves para todos ustedes. Hoy vamos a hacer nuestra clase de aritmética, la última clase de aritmética. Vamos a continuar con estadística. La clase de hoy, estadística número 2. ¿Qué título lleva la clase de hoy? La clase de hoy es distribución de frecuencia y representación de datos. Hoy vamos a ver eso. ¿Qué objetivos vamos a alcanzar? Los que siempre queremos llegar al final de esta clase. Dos básicamente. La primera, que usted sepa los conceptos, que sepa las definiciones de cada uno de los que vamos a ver hoy día. Frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Y el objetivo número 2 es que usted sepa desarrollar problemas que tengan que ver con tipos de frecuencia. Entonces vamos a definir, jóvenes, nuestros objetivos. Entonces, objetivo número 1, define frecuencia y los tipos de frecuencia, ¿correcto? Y la número 2, el objetivo número 2 que queremos alcanzar el día de hoy, al final de nuestra clase, es que ustedes sepan desarrollar problemas. Entonces voy a colocar acá, desarrolla problemas. Problemas de estadística, ¿no? Problemas estadísticos. Perfecto, jóvenes. Una vez que ya hemos colocado nuestros objetivos, vamos a dar inicio al desarrollo del contenido. Vamos primero a saber lo que es frecuencia. ¿Qué cosa es una frecuencia? Frecuencia no es otra cosa que la repetición de datos, ¿no? ¿Con qué frecuencia? O sea, cada qué tiempo se va repitiendo algo. Cada qué tiempo. En estadística, jóvenes, la frecuencia no es otra cosa que el número o el valor que tiene un determinado intervalo. Por ejemplo, si yo tengo un colegio, vamos a suponer primario, donde hay alumnos de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, ¿sí? Y yo necesito saber cuántos estudiantes hay, por ejemplo, de 11 años, ese número que yo obtengo de los chicos de 11 años, eso es lo que se le conoce como frecuencia. ¿Correcto? Entonces, frecuencia no es simplemente saber las veces que hay de un dato. Eso es frecuencia. Ahora, ¿cómo se divide frecuencia? Bueno, tenemos frecuencia absoluta, tenemos frecuencia acumulada, tenemos frecuencia relativa y tenemos frecuencia relativa acumulada. Vamos a empezar con la primera. ¿Qué cosa es frecuencia absoluta? Es el número de veces que se repite un solo dato. Un solo dato. Como dijimos hace un momento, los chicos de 11 años, ¿cuántos hay? Bueno, los chicos de 10 años, esa es otra frecuencia. Los chicos de 7 años, los niños de 7 años, es otra frecuencia. ¿Correcto? Son totalmente diferentes. A eso que se le conoce como frecuencia absoluta porque estamos hablando de un solo intervalo o de un solo dato. ¿Correcto? Entonces decimos así. ¿Qué cosa es frecuencia absoluta? Frecuencia absoluta no es otra que se conoce como FI, ¿eh? F minúscula con I. Y no es simplemente el número que vamos a utilizar, ¿no? Para el dato número 1 pondremos F minúscula 1, F minúscula 2, F minúscula 3. Entonces decimos, frecuencia absoluta. ¿Qué cosa es la frecuencia absoluta? El número de veces, vamos a colocarlo aquí, de veces que se repite un dato. ¿Correcto? ¿Cómo es que se conoce? F de 1, F de 2, pero todo minúsculo, ¿correcto? Entonces tenemos F de 1, F de 2 y así sucesivamente el número de datos. Ojo, cada una de estas frecuencias representa un solo dato, totalmente diferentes, ¿correcto? Son datos totalmente diferentes. Vamos con el concepto número 2, frecuencia acumulada. ¿Qué cosa es la frecuencia acumulada? Se reconoce porque usa F mayúscula. Ya les dije que la I es simplemente para decirme, jóvenes, el número de la frecuencia, ¿no? En este caso el número del dato. ¿Cómo se hace el problema? ¿Qué significa frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada, jóvenes, no es otra cosa que la suma de las frecuencias absolutas. Suma de frecuencias absolutas. Entonces decimos, suma de frecuencias absolutas. Profe, ¿y después lo voy a explicar en un ejercicio? Claro que sí. De frecuencias absolutas. ¿Cómo se conoce? Hemos dicho, se conoce con F mayúscula I. No olvidemos que I es simplemente, ¿qué cosa? El número del dato, ¿correcto? Vamos con la primera, miren. F mayúscula 1 es el F de 1. Ahí está.
¿sí? Es la frecuencia absoluta 1. F de 2 es ya la suma de F1 más F2. Miren cómo voy sumando, ¿eh? Por eso dice suma F3. ¿Quién sería F3? Profe, la F3 sería F1 más F2 más F3. Voy sumando, voy acumulando las frecuencias. ¿Qué frecuencia voy acumulando? Las frecuencias absolutas. Fácil. Muy bien, pasamos al siguiente que se llama frecuencia relativa. ¿Qué cosa es una frecuencia relativa conocida con HI? No olvidemos, el I es simplemente el número del dato que estoy utilizando. ¿Qué cosa es frecuencia relativa simple? Es simplemente una división. ¿Una división de quién, profesor? Ah, mira, es una división de tu frecuencia absoluta entre el número de datos en total. ¿Correcto? Entonces decimos, la división de, colocamos aquí, HI es la división de tu FI, de tu frecuencia, dividido entre el número de datos. Sencillo, ¿no? Muy fácil. Entonces, la frecuencia relativa simple, conocida como HDI, es la división de ¿quién? De la frecuencia absoluta entre el número total de datos. ¿Perfecto? Y el último que vamos a utilizar en esta clase, ¿sí? Es la frecuencia relativa acumulada. Miren aquí, ¿qué cosa era la acumulada? Suma, ¿no? ¿De quién? De frecuencias absolutas. Aquí también pasa lo mismo, jóvenes. Aquí, ¿quién es la frecuencia relativa acumulada? ¿La suma de quién? De frecuencias relativas simples. Entonces colocamos suma de frecuencias relativas simples, ¿sí? Y hacemos el mismo cálculo. Mire, H1 es el H minúscula 1. El H2 es el H1 más el H2 y así. El H3 sería el H1 más el H2 y así sucesivamente, jóvenes. ¿Correcto? No es otra cosa que la suma de cada una de estas frecuencias relativas. Ahí está. Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a ver cómo se calcula cada uno de ellos. ¿Perfecto? Sencillo, no es difícil. Entonces repito, para antes que cambiemos y puedan copiar. Frecuencia absoluta, número de veces que se repite un dato. ¿Cómo se conoce? Con F minúscula, F1, F2, F3. ¿Qué cosa es la frecuencia acumulada? F mayúscula I. ¿Qué cosa es? La suma de estas frecuencias. Viene después frecuencia relativa simple, correcto, ahí está. ¿Sí? Que es una división de ¿quién? De la frecuencia absoluta dividido entre el número de datos. Y la frecuencia relativa acumulada es la suma de esto. Espero que se esté entendiendo copiando. Jóvenes, vamos con la segunda parte de nuestra explicación. Ahora les voy a enseñar lo que significa la representación de datos. ¿Sí? ¿Cómo se representa? Bueno, los datos se representan generalmente en tablas estadísticas. Esta es la forma de las tablas estadísticas. Y también se puede representar en gráficos estadísticos. Vamos primero con las tablas estadísticas. ¿Qué forma tienen las tablas estadísticas? Aquí lo están viendo. Cada uno de estos representa datos. ¿Sí? Y estos datos se conocen con el nombre de intervalos. Ojo aquí. Por ejemplo, tenemos un valor hacia otro valor. Ahí está. Valor 1, valor 2. Pero ojo, ve que aquí tiene corchete y aquí tiene como una especie de un paréntesis. ¿Qué implica eso? Implica que aquí yo puedo tomar el valor, pero este valor no lo puedo tomar. Es decir, llega hasta antes de él. Pero como yo necesito también tomar este valor lo vuelvo a repetir aquí. Ahí está. Entonces, aquí en este segundo intervalo sí puedo tomar ya el valor. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo el siguiente intervalo, de 0 a 5, de 5 a 10, por ejemplo, de esta forma. ¿Qué significa? Que yo puedo tomar el 0, pero no puedo tomar el 5, porque está abierto. Significa que llegaría más o menos hasta 4 puntos y algo, punto 9. En cambio aquí, ¿qué dice? Sí puedo tomar ya el 5, está cerrado. Pero aquí dice 10 que no lo puedo tomar, o sea, llegaría hasta 9.9. Si son números enteros, son datos de números enteros, significa que aquí llegaría solamente hasta el 4 y aquí llegaría hasta ¿qué número? Hasta el 9. El siguiente intervalo seguramente va a empezar de 10, donde dice que sí lo puedo tomar. ¿Perfecto, jóvenes? Muy bien, sigo por acá entonces. De B a C, ahí está, de C a D, y aquí tenemos de D a E. Por lo general, jóvenes, los ejercicios en este último intervalo lo colocan cerrado, porque como ya no hay más, te obligan a tomar el último dato. ¿Perfecto? Por lo general. Si no, simplemente puede también estar en forma de intervalo. La frecuencia absoluta, ya lo vimos hace un momento, es el valor de cada uno de los datos. Aquí, miren, este valor, por ejemplo, puede ser M,
este valor puede ser n, este valor puede ser p y este puede ser el valor de aquí, de q. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que estos son los valores de cada uno de los intervalos. Este intervalo, este es su valor. Lo que dijimos hace un momento, por ejemplo, de 0 a 5, ¿cuántos números hay de 0 a 5? Bueno, hay 10, por ejemplo. Ahí está. Ah, de 5 a 10, ¿cuántos hay? Bueno, hay 15. Ah, de 10 a 15, ¿cuántos hay? Hay 20. Y de 15 a 20, ¿cuántos hay? Hay 8. Estos son valores de cada uno de los intervalos, de los datos que estamos utilizando. Ahora viene la frecuencia acumulada. ¿Cómo se hace la frecuencia acumulada? Dijimos que era, ¿qué cosa? Suma. Entonces, dijimos que este era igual al primero, entonces este m se coloca aquí. Para este segundo, que sería F2 mayúscula, simplemente lo que tenemos que hacer es sumar este más este va aquí. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Este nuevo valor lo sumamos con este. Entonces ahora voy a tener m más n más p. Ahí está. Y por último, jóvenes, este valor lo sumo con mi último de acá. ¿Qué voy a obtener cuando sume con este? Profe, fácil. Usted lo que va a obtener es el número total de datos. Aquí está, ¿ve? Este número total de datos que sale de esta suma, aquí también lo vuelve a obtener. Significa que ahora voy a obtener aquí a quién? Al mismo número total de datos. Aquí está. Este se repite aquí. Si hay 20 datos, este 20 tiene que salir aquí, porque esto lo fui sumando para que me diera el valor que está aquí. Perfecto. Muy bien. Frecuencia relativa simple. ¿De qué viene? De dividir, dijimos, de dividir, ¿quién? La frecuencia absoluta entre el número total de datos. Quiere decir que este primer HI del primer intervalo es m dividido entre el número total de datos. ¿Correcto? El segundo, ¿quién sería? Ah, fácil, profesor, mire, el segundo sería este n dividido entre el número total de datos. Ahí está. El tercero, ¿quién sería, profesor? P dividido entre el número total de datos. Y el Q, para la última, sería Q dividido entre N. Ahí está, profesor. Y cuando sumen todos estos valores para comprobar que estuvo bueno, le tiene que dar 1. Ahora, también hay algunos ejercicios que a mí me piden aquí porcentaje. Si es porcentaje, jóvenes, lo único que hacen es esto, mire. Hacen el mismo procedimiento y lo multiplican por 100. Porque estamos saliendo por 100, lo multiplicamos por 100 y cuando sumen toda la columna, aquí le tiene que salir 100. ¿Qué viene al final, jóvenes? La frecuencia relativa acumulada, el HI. ¿Qué significa esto? Suma, ¿no? Igual, miren, ¿qué hacemos? Este primero pasa directo, ahí está. Y luego vamos a ir sumando. Sumamos con esto, nos da un valor, sumamos con esto, nos da otro valor. ¿Sí? Ahí nos da otro valor. Y cuando sumemos con el último, aquí este 1 nos tiene que dar aquí. ¿Perfecto, jóvenes? Entonces, la primera columna no hay problema. Son los datos que me da el ejercicio. Saco el número total de datos. Esto ya se hace en zigzag. Y al final estos dos valores deben coincidir. Para la frecuencia relativa simple, se divide cada uno de las frecuencias absolutas entre el número total de datos. Y para la frecuencia relativa acumulada simplemente hacemos el mismo proceso, sumamos en zigzag. Y estos dos deben coincidir. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Los gráficos. Bueno, tenemos gráficos 2. Este que se llama el diagrama de barras y tenemos los sectores. ¿Sí? Cada uno de estos intervalos lo puedo colocar aquí, mire. Aquí puede ser el intervalo desde A hasta B, como hemos hecho ahora, desde B hasta C, ¿correcto? Desde C hasta D, ahí está, y de D hasta E. Listo, ahí está. Y esto, jóvenes, no es otra cosa que estos valores, miren. El primero llega hasta M, el segundo llega hasta N, el tercero llega hasta P, y el último llegaría hasta O. Ahí está. Sencillito, ¿no? Fácil, fácil. Simplemente es lo que está aquí en la tabla, lo hemos trasladado a un gráfico de barras. Así se llama. Sí, ya ustedes cuando tengan que hacer, se les pintan las barras, no hay ningún problema. Y esto lo han visto porque se ve muchísimo en los libros, en los diarios. Encontramos cuando nos tienen que dar explicaciones de cómo es, por ejemplo, el proceso de la economía. Se ve en este. También tenemos sectores. ¿Cómo se hacen sectores? Bueno, tienen dos formas para los sectores. Que dividamos todo nuestro sector en grados, o sea, 360 grados, o que lo hagamos por porcentaje.
100%. Entonces, cuando sume los 4 sectores, me tiene que dar el 100%. Por ejemplo, en este sector podríamos tener el primer intervalo, desde A hasta B. Ahí está, en porcentaje. Aquí también podríamos tener desde B hasta C, en porcentaje o en grados. Aquí podríamos tener de C hasta D, perfecto, y aquí tendríamos desde D hasta E. Vuelvo y repito, puede ser por porcentajes o puede ser en grados. Ahí está, joven. Cualquiera de los dos, porcentaje o por grados. Pero ¿cómo se grafica? En un círculo. Sencillito, perfecto. Cuando yo haga porcentajes, pero necesariamente tengo que expresar en grados. Profesor, ¿y cómo se hace eso? O una regla de 3. Ya lo vamos a ver, tranquilo por eso. Perfecto, jóvenes. Entonces tenemos las tablas estadísticas y los gráficos estadísticos. Perfecto, se entiende hasta ahí. Vamos a hacer, jóvenes, un ejemplo donde vamos a aplicar estos criterios que acabamos de ver. Prestando atención, por favor. Miren aquí. Dice, ejemplo. En la siguiente tabla vamos a completar la tabla. Vamos a completar la tabla. Y, correcto, y nos van a pedir un número, unos porcentajes que tenemos que calcular. ¿Sí? Los enseño parecido a lo que va a venir en el examen, por eso que estamos haciendo. Muy bien, aquí tenemos la tabla. ¿Sí? Son las notas de unos estudiantes. A ver, prestamos atención. De 0 a 4 me dicen que hay 3 estudiantes que salieron mal. Perfecto. De 4 a 8 hay 5 estudiantes. Perfecto. De 8 a 12 hay 14 estudiantes. Perfecto. 14 estudiantes. De 12 a 16 hay 4 estudiantes. Perfecto. Y de 16 a 20 hay 4 estudiantes más. Ahí está, jóvenes. Perfecto. Vamos a acomodar aquí para que ustedes mejor veamos un poquito mejor. ¿Sí? 6. Y aquí sacaron 2. Perfecto, jóvenes. Muy bien. Ya tenemos, jóvenes, las notas de los estudiantes. Entonces decimos, de 0 a 4, o sea, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, hay 3. Aquí dice de 4 a 8, o sea, puedo agarrar el 4, el 5, el 6 y el 7. No puedo agarrar el 8 porque el 8 aquí yo lo agarro. Entonces aquí, ¿quién agarraría? 8, 9, 10 y 11. 12, 13, 14, 15. Y aquí 16, 17, 18, 19, inclusive hasta el mismo 20. Estos son los alumnos que han sacado. Vamos a rellenar nuestro cuadrito. A ver, empezamos. ¿Cómo hacemos este FI? ¿Se acuerdan? Este va directo, ¿no? Y luego sumamos. 3 más 5, porque va a ir a sumar con este, me quedaría 8. 8 más 14, 22. A ver, voy sumando en zigzag. 22 más 6 son 28. Y 28, si sumo los dos, me quedan 30. Para eso verifiquemos si de verdad son 30. Vamos a sumar. 3 más 5, 8. 8 más 14 son 22. 28 y 2 serían 30 estudiantes. Sí, está perfecto. Miren, ¿ve? Coincidió tal como me dijo aquí. Estos dos deben coincidir, 30 y 30. Perfecto. Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa simple, que viene a ser la división. Esta que está aquí sería 3 entre 30. El primero sería 3 entre 30. El segundo sería 5 entre 30. Ahí está. El tercero sería 14 entre 30. Perfecto. El siguiente sería 6 entre 30. Ahí está. Y el último sería 2 entre 30. Ahí está. Y la suma, jóvenes, de todo lo que está aquí debe ser ¿cuánto? 1. Sencillo, ¿no? Y si no, hacemos así, miren, ve. Todos dicen 30, son homogéneos. Si son homogéneos, tomo un solo 30 y sumo 3 más 5 más 14 más 6 más 2 y nos va a dar 30 entre 30. ¿Qué hacemos para calcular esto? ¿Se acuerdan? Para calcular la frecuencia relativa acumulada, también se hacía en zigzag. ¿Qué voy a hacer? Esto lo paso aquí. ¿Correcto? Esto es 0,1, ¿no? Este 0,1 lo voy a sumar con este resultado, lo voy a obtener, sumo otra vez en zigzag y al final me va a quedar aquí 1. Les voy a dejar a ustedes para que hagan la suma y a ver si le va a dar exactamente el 1 que queremos hacer. ¿Perfecto? Muy bien. Ya hemos completado nuestros cuadritos. No se olviden el zigzag. Muy bien. Para culminar, jóvenes, vamos a calcular aquí un par de problemitas. Nos dice, ¿qué porcentaje de alumnos tienen notas mayor que 4 pero menor que 12? Vamos a ir a nuestra tablita, ¿les parece?
A ver, ¿cuáles son los alumnos que tienen mayor que 4? Bueno, tiene que ser a partir de aquí, ¿ven? Y tiene que ser menor que ¿cuánto? Que 12. O sea, tiene que llegar hasta aquí nada más. O sea, sería estos dos intervalos. Correcto, ve, 4 menor que 12. Sumamos, ¿cuántos alumnos hay en total? 19, ¿ve? Aquí hay 5 y aquí hay 14. ¿Cuántos serían? 19, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Una regla de 3. Miren cómo se hace, ¿ah? 30 alumnos es el total. Decimos, 30 alumnos representa el 100%. ¿Cuánto sumamos aquí? 19, ¿no? 19, ¿cuál es el porcentaje? ¿Qué vamos a hacer aquí entonces, jóvenes? Una regla de 3. Vamos a ponerle X. ¿Les parece bien? Entonces X va a ser la multiplicación. 19 por 100 sería 1900. Ahí está. Y dividido entre 30, ¿no? Eliminamos un 0, eliminamos un 0. Y X nos va a quedar 190 dividido entre 3. Eso es aproximadamente 63. A ver, 6 por 3, 9. 6 por 3, 18. No, un poquito más. 66, vamos a ver, 6 por 3, 18, llevo una, 6 por 3, 18 son, no, 63 sobra 63,3% aproximadamente, ¿correcto? Más o menos aproximadamente 63, vamos a borrar esto porque si no se va a ver como medio corto, ¿sí? Vamos a ver, 3 por 3 son 9, 6 por 3, 18, queda 1, 1 entre 3, sí, 63,3%. Vamos con este último, dice, ¿qué porcentaje de alumnos tiene mayor que 12? El mismo procedimiento, ¿sí? Trabajando con el porcentaje total. ¿Perfecto? A ver, el porcentaje total sería 30. Colocamos 30, representa el 100%. Y los mayores que 12 son a partir de aquí, ¿no? Sería 6 más 2, 8. Entonces decimos 8, ¿qué porcentaje es? Entonces sacamos igualito, ¿no? 8 por 100, 800 dividido entre 30. Y luego dividimos. 80 sería 2 por 3 son 6. Perfecto, 2 por 3 son 6. Nos sobrarían 20, sería 26,6%. Ahí tienen, jóvenes, la respuesta del ejercicio. Si se dan cuenta, jóvenes, son ejercicios muy sencillos. Lo único que hemos hecho es utilizar las teorías y completar. Por favor, completen, nos vemos en el Zoom.